Se pusieron en marcha, en dirección a la aldea de los elfos oscuros. Confiando en lo que había dicho ese elfo, viajaron montando a Fenrir. Si hubieran podido descubrir su objetivo desde el cielo, se habrían dirigido allí volando, pero desafortunadamente, no pudo ser descubierto ni siquiera con los talentos de Aura. Era difícil respirar mientras corrían por el bosque, era como si Ainz estuviera siendo golpeado en la cara por el aire que había absorbido la misma vegetación. Ese olor característico a bosque, extremadamente potente, hizo temblar su cavidad nasal. Puede haber sido solo la imaginación de Ainz, pero podía sentir que era diferente del aire en el gran bosque de Tog. Si no fuera solo su imaginación, entonces, aunque este mundo puede parecerse a Yggdrasil, había diferencias importantes y estaba repleto de otros cambios. Mientras reflexionaba ociosamente sobre esto, la necesidad de querer viajar por todo este vasto mundo puso un poco de emoción en su corazón. Si una persona promedia tuviera que avanzar por el camino sin caminos a través del gran mar de árboles con sus enredaderas colgantes, su revoltijo de árboles y más obstruyéndolos, obviamente sería imposible avanzar en línea recta. Antes de que se dieran cuenta, se encontrarían dirigiéndose en una dirección completamente diferente. Por lo que habían escuchado del hombre, la distancia a la aldea de los elfos oscuros era de aproximadamente una semana de viaje. Aunque los elfos estaban adaptados a los bosques, si pudieran avanzar 15 kilómetros por día dentro de este mar de árboles, lo estarían haciendo bien. En base a eso, los pueblos estarían separados por unos 100 kilómetros. Ainz y compañía cubrieron esa distancia a pie en poco más de una hora. Si no hubiera sido necesario que revisaran su entorno, habrían llegado aún más rápido. Así de increíble era Fenrir. La habilidad de Fenrir, caminante del bosque, había sido particularmente útil porque todos los árboles, matorrales densos y demás se movían como si estuvieran evitando a Fenrir. Por lo tanto, pudieron viajar en línea aproximadamente recta. No importa cuán grande fuera el propio Fenrir, no deberían haber podido llegar tan lejos a pie en tan poco tiempo si no hubiera sido por caminante del bosque. Pero, creo que está en algún lugar por aquí. Aura, que estaba sentada frente a Ainz, inclinó la cabeza confundida. Dado que las aldeas élficas se construyeron con árboles, era bastante difícil encontrar una en medio de un bosque. Por supuesto, esta fue la razón exacta por la que su civilización se desarrolló para usar árboles para construir sus aldeas. La capital real de los elfos, con todos los árboles de los alrededores cortados, fue la excepción a esto. Dicho esto, debería haber sido imposible que se hubiera ocultado tan hábilmente que Aura, una guardabosques con habilidades de alto nivel por derecho propio, no pudiera encontrarlo. Como era difícil imaginar que simplemente no lo notaron en el camino que tomaron para llegar aquí, es posible que aún no hubieran llegado a su objetivo. Mientras no nos equivoquemos sobre la distancia a nuestro destino, no hay problema. En todo caso, sería un problema si nos acercáramos demasiado. Ainz tocó la máscara que había equipado con su mano. Quiero que encontremos el pueblo antes de que ellos nos encuentren. Quiero información sobre ellos, así que nos esconderemos en algún lugar donde no nos encuentren. Lo que más le asustaba era que habían llegado a un lugar completamente equivocado. Sin embargo, no estaba realmente preocupado de que ese fuera el caso. Por supuesto, si uno le dijera que vaya a un lugar sin un solo punto de referencia, como el mar de árboles, sin dudarlo, Ainz no podría hacerlo en absoluto. Las instrucciones que recibió del elfo fueron, una vez que hayas dado unos 2500 pasos, habrá una gran roca, y desde allí gira en la dirección donde hay 3 árboles en fila, avanzando unos 3000 pasos. Y así sucesivamente. Ainz pensó que su explicación no era tan clara como el cristal, pero ese no fue el caso para Aura. Ciertamente, ha habido ocasiones en las que incluso Aura estaba confundida y tuvo que buscar en el área circundante, pero todavía tenía confianza y los había guiado hasta aquí. ¿Los guardabosques siempre fueron tan increíbles o solo Aura es increíble? No lo había sentido tanto cuando se dirigían al reino de los enanos, pero este viaje había llevado a Ainz a concluir mentalmente que esto habría sido imposible sin un guardabosques que los acompañara. Incluso Yggdrasil tenía este tipo de bosque denso, pero en retrospectiva, todavía estaban ajustados para los jugadores. No pensó que una jungla real sería tan formidable, pero, por otro lado, era solo un hecho que esta experiencia tenía cierta emoción. Afuera, en estas regiones atrasadas si algo sucediera puedo entender totalmente ese deseo por lo desconocido. Los buscadores de mundos, los exploradores eran los que perseguían esa emoción.
La figura de un verdadero aventurero que buscaba a Ainz. Tíralo todo y camina explorando este mundo, Al encontrarse ociosamente considerando tales cosas una vez más, Ainz negó con la cabeza. No había forma de que pudiera hacer tal cosa. Fue un acto que nunca le sería permitido a Ainz o Al-Gaun, el gobernante supremo de la gran tumba de Nazarik. Sin embargo, tal vez estaría permitido si fuera solo por un rato. No abandonar a Nazarik, sino tomarse unas vacaciones pagadas como esta vez. Vamos, solo estoy pensando en lo mismo una y otra vez. Honestamente, supongo que no puedo afirmar que no viene del deseo de dejar caer este pesado equipaje y huir al final. ¿Estoy dando vueltas en círculos sin ningún desarrollo? ¿Soy incapaz de crecer porque soy un no muerto? ¿O es porque soy yo? Cuando pienso en eso, todo lo que puedo hacer es suspirar a... Bueno, no tiene sentido pensar en cosas infelices. De todos modos esta vez es con Aura y Mare, pero ¿qué tal si traigo a Cositus y Demiurge si hay una próxima vez? No los he traído desde esa vez. Ainz recordó cuando adquirieron el barco terrestre en la planicie de Katze. De acuerdo. Deshagámonos de esos pensamientos pesimistas y pensemos positivamente. Si volviera a emprender el mismo tipo de viaje, sería bastante difícil hacerlo sin un guardabosques, pero tratar de superar ese desafío a través de la sabiduría y la perspicacia podría ser bastante entretenido. Fue precisamente porque Aura estaba aquí esta vez que pudieron llegar tan lejos en buena forma, pero fue un poco decepcionante que esto significara que Ainz no había hecho nada en absoluto. Por supuesto, podría entrometerse y decir que él mismo se encargará de las cosas. Si lo hiciera, Aura probablemente sería considerada y se haría a un lado por él. Si Ainz cometiera un error, seguramente pensaría en algo para ayudarlo mientras se cuidaba de no ofenderlo. Sin embargo, oh Dios, cualquier cosa menos eso. Porque ya siento que me estoy interponiendo lo suficiente en el camino del reino hechicero. Por lo tanto, la mejor manera de conseguir lo que quería era tener una aventura sin Aura. De esa manera, todos podrían devanarse los sesos y divertirse juntos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Ainz solo lo pensó de esta manera porque confiaba en que sus poderes podrían salir adelante durante una aventura. Por ejemplo, si estuviera en algún lugar desconocido y perdiera la orientación, podría regresar desde cualquier lugar usando teletransportación. Por ejemplo, incluso si alguna bestia mágica desconocida saliera corriendo de ese matorral, sería capaz de lidiar con ella de alguna manera, e incluso en el peor de los casos, aún podría huir de regreso a Nazarik, enviar aventureros al mundo desconocido. Eso en sí mismo no fue un error. Incluso Ainzach, el propio maestro del gremio, lo respaldó. Sin embargo, no es bueno considerarme como el estándar para un aventurero. Realmente, cuando veo a Aura jugando un papel activo en un lugar como este ante mis ojos, puedo sentir la necesidad de entrenar adecuadamente a los aventureros. No era como si Ainz quisiera particularmente que los aventureros murieran. Estamos realizando un entrenamiento en el gran bosque de Tok, pero los niveles de peligro en el gran bosque de Tok, que estaba bajo el control total de Nazarik, en comparación con este lugar, eran tremendamente diferentes. Puede que no sea una mala idea que los aventureros adquieran experiencia en el gran bosque de Tok y realicen el examen final aquí, pero las circunstancias que rodean eso requerirán más conversaciones con Mare. Ainz-sama. Oh, lo siento, Aura. Parece que me quedé absorto en mis propios pensamientos. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ainz miró hacia el cielo. No podía verlo a través de las hojas verdes que crecían en abundancia en las ramas. Sin embargo, el sol teñido de rojo arrojando su luz sobre la tierra fue más que suficiente para que él supiera qué hora era. Al igual que la última vez, aseguramos un lugar que es difícil de encontrar y está separado del área de actividad de los elfos oscuros o cualquier otra vida inteligente, y ahí es donde nos quedaremos. ¿Comprendido? Bueno, entonces, ¿podría concederme un poco de tiempo? Por supuesto. Respondió Ainz y Aura saltó ágilmente de Fenrir. Sin embargo, justo cuando parecía que Aura estaba a punto de salir corriendo, Ainz se apresuró a llamarla para que se detuviera. Espera, Aura. Llévate a Fenrir contigo. No tienes que preocuparte de que te esperemos aquí. Invocaré a un monstruo como sustituto de Fenrir, ¿verdad, Mare? Ese sí, Ainz-sama. Mare, quien estaba detrás de Ainz, respondió nervioso.
En otras palabras, a partir de la cabeza de Fenrir, Aura, Ainz y Mare estaban sentados en su espalda en ese orden, debido a que podían sentir a cualquiera que se acercara a ellos con los poderes de percepción de Fenrir. Ainz y Mare estaban extremadamente agradecidos de que él estuviera allí, ya que carecían de esas habilidades. Sin embargo, si ese fuera el caso, significaría que Aura tendría que actuar sola. Sería una cosa si tuviera hechizos que invocaran a monstruos como Ainz, pero Aura no tenía esa habilidad. Le preocupaba enviarla a esta tierra desconocida sin protección. Usar un objeto mágico como sustituto era una forma de lidiar con esto, pero requería una acción para invocar a un monstruo. Cuando tomó en consideración cosas como los límites de tiempo y demás, no consideró que fuera un buen movimiento. Creo que me estoy preocupando demasiado por eso, pero Aura terminará su trabajo más rápido si se lleva a Fenrir. Aura mostró una actitud como si fuera a decir algo, pero respondió, entendido. Y así, Ainz y Mare desmontaron, él volvió a subirse a Fenrir y se marcharon. Las figuras de una niña y un lobo desaparecieron inmediatamente entre los árboles del bosque y se volvieron invisibles. Ahora bien, Mare. Escondámonos en esta área tan discretamente como podamos para que no nos encuentren. Alguien que nos encontrara aquí desperdiciaría todo el arduo trabajo de Aura. Ese sí. Entonces, ¿vamos a usar Casa Secreta Verde? Eso estará bien, pero antes de eso hay una cosa de la que tenemos que ocuparnos. Si Ainz estuviera solo, invisibilidad perfecta sería la solución más efectiva, pero no podría lanzar ese hechizo sobre los demás. Además de eso, Mare no podía usarlo, por lo que fue necesario que tomaran medidas completamente diferentes, razón por la cual se mencionó anteriormente la invocación de monstruos. Ainz sacó una pequeña estatua de su inventario. Era un objeto mágico. Estatua de la bestia mágica Cerberos. Un objeto mágico del mismo creador que la estatua del animal caballo de guerra que había usado antes. Totalmente grabado hasta las protuberancias de los músculos, rebosante de sensación de movimiento, era una pieza magnífica y una obra de arte. Cuando Ainz lo usó, instantáneamente se hinchó y apareció la bestia mágica. Lo que apareció fue, por supuesto, Cerberos. Podía morder con sus 3 cabezas de perro y león, arañar con sus afiladas garras y morder con su venenosa cola de serpiente. Todos sus ataques también podían estar imbuidos de daño por fuego, y poseía una resistencia completa a las llamas y al veneno. Era una gran bestia mágica de alto rango con considerables habilidades de combate. Esa fuerza podría entenderse mejor cuando se habla en términos de monstruos que pueden ser invocados a través de invocar monstruo 10. Aunque, si fuera contra un jugador del nivel de Ainz, no sería un monstruo muy difícil de vencer para ellos. Dicho esto, no había nada que pudieran hacer al respecto. El papel de un monstruo invocado era atacar el punto débil de un enemigo, activar trampas, aumentar la cantidad de movimientos disponibles o simplemente servir como escudo. No estaban destinados a derrotar a otros jugadores por su cuenta. Ciertamente, si Cerberos se mejorara continuamente mediante el uso de una habilidad, sería capaz de luchar aún mejor. Por ejemplo, algunos de los muertos vivientes que invocó Ainz llevaban jeta de fuerza. Y, sin embargo, si los comparas con jugadores con clases marciales en el mismo rango de nivel, no importa cuán desfavorable sea la comparación en términos de fuerza de batalla. Siempre que no sean muy diferentes ni tengan una build absurda, 1 contra 1, el jugador rara vez perdería. La primera razón por la que Ainz había elegido a Cerberos y no a un Abo Corpse u otro no muerto fue porque había juzgado que las habilidades sensoriales de un monstruo de tipo bestia serían mayores. Y una razón más fue porque había llegado a la conclusión de que un monstruo con sentidos excepcionales del olfato y el oído en lugar de la vista sobresaldría en su papel como detector en el mar de los árboles. Cerberos podría perder ante Fenrir en términos de niveles, pero al final, tenía 3 cabezas. No había duda de que su sentido del olfato también era 3 veces mejor, probablemente. ¡Wow! Mare dijo sorprendido porque una bestia mágica que estaba viendo por primera vez había aparecido frente a él. No había forma de que pudiera haber sido porque pensó que se veía fuerte. Vamos, Cerbero. Cuando captes el olor de alguien que no es uno de nosotros acercándose, debes informarnos. Gruñeron las cabezas de Cerberos. Era una forma de gruñir que dejaba sentir su entusiasmo y confianza. Ainz, encantado por ese sentimiento que le llegaba, mostró su orgullosa expresión a Mare, aunque probablemente no podía decirlo. Ahora bien,
¿desde cuántos cientos de metros de distancia puedes distinguir un olor? El trío de Cerberos, o mejor dicho, el número de cabezas, dejó de moverse. ¿Qué pasa? Oh, mierda, Espera, era el estado de ánimo que se estaba transmitiendo, y la ansiedad al escuchar cientos de metros también se estaba cruzando. Incluso si eso era lo que le estaba pasando, Ainz solo podía reaccionar, y era más que plausible que la verdad fuera completamente diferente. Así es. Tienes 3 cabezas. Puedes hacerlo mejor que Fenrir, ¿verdad, Kuun? Cerbero se quejó lindamente y se dejó caer para exponer su vientre. Tal vez si hubiera sido un cachorro haciéndolo, uno apreciaría su ternura y tal vez incluso Ainz habría frotado esa barriga indefensa. Sin embargo, estaba tratando con Cerberos. Hablando sin rodeos, no era lindo. Era lo mismo con ese cuerpo gigante, pero su apariencia era demasiado sombría. Mientras Ainz miraba a Cerberos, Mare lo mimó y frotó su vientre. ¿Qué estás haciendo? Mientras estaba atento a Mare, quien le frotaba la barriga, Cerberos se levantó lentamente y con una expresión determinada gruñó: haré lo mejor que pueda, lo haré, esto es imposible, en respuesta a la pregunta de Ainz. Parecía que había 3 sentimientos diferentes que se cruzaban. En lo que se centró Ainz fue en que un tercio de los sentimientos eran negativos. Está bien si es demasiado para ti, ¿de acuerdo? Es peor si te fuerzas a ti mismo y fallas, al menos puedes discernir los olores a nuestro alrededor y saber cuando viene un extraño, ¿verdad? Aunque el propio Ainz había sido quien lo había dicho, también había pensado que tal vez cientos de metros eran imposibles después de todo. Ya al menos eso puedo hacer. Eso es posible. Yo puedo hacer eso. Ainz asintió ante ese sentimiento. Entonces hazlo. Cerberos dejó escapar un aullido. Olfateó los olores a su alrededor. Por cierto, Ainz también podría dar estas órdenes sin hablar. Era posible dar órdenes a los monstruos invocados incluso si se usaban hechizos como silencio. Si quisiera interferir con la conexión entre el invocador y el invocado, necesitaría la construcción de clase extremadamente específica conocida como especialista anti-invocador. Dio órdenes verbalmente porque pensó que Mare no sabría lo que estaba pasando si él y Cerbero solo se miraban fijamente. Ahora bien, a continuación, haremos lo que dijiste hace un momento, Mare, creemos una casa verde secreta y ocultémonos dentro. Es mejor que nadie nos vea. Sí, Mare parecía complacido de que su propia sugerencia hubiera sido aceptada. En realidad, la sugerencia de Mare no había estado fuera de lugar. Ni Ainz ni Mare poseían técnicas de ocultación que pudieran borrar las huellas de su paso. Por lo tanto, si deambularan descuidadamente, podrían dejar señales, y si un experto en actividades al aire libre los viera, podría decir dónde estaban de un vistazo. Así pues, fue prudente que no se movieran de este lugar. Usar magia como camuflaje, que estaba disponible para druidas y guardabosques, mantener el silencio habría sido lo mejor, pero desafortunadamente, no había nadie en este lugar que pudiera usar esa magia. Mare ciertamente era un druida, pero en realidad, era un tipo de druida extremadamente especializado. Su magia en sí misma estaba orientada hacia el genocidio masivo, y si no recurrió a los elementos en busca de ayuda, apenas debería haber aprendido algo de la magia druídica común, aparte de algunos hechizos de tipo potenciador. Dado todo eso, sacar a la luz la casa verde secreta y ocultar su presencia escondiéndose dentro de ella, creando un escondite donde no dejarían huellas u otras señales de que estaban allí al no moverse, era la respuesta correcta después de todo. ¿Estaba bien que solo él se lo tomara con calma, a pesar de que Aura estaba trabajando tan duro? No, por supuesto, incluso Ainz conocía la expresión el hombre adecuado para el trabajo. Tenía un recuerdo de haberlo buscado cuando lo escuchó como una de las líneas utilizadas cuando se le obligó a realizar un trabajo problemático en el pasado. Y luego recordó que Punito Mou dijo: la incompetencia de una persona trabajadora es el mayor dolor de cabeza de todos. Así que este sería el curso de acción correcto. Pero, si esto era solo el como el rey hechicero dejando las cosas al guardián del piso bajo su mando, entonces no había ningún problema con eso. Sin embargo, ¿por qué razón Ainz había comenzado este viaje? Y la respuesta fue porque eran vacaciones pagadas. Además, siendo él el adulto que primero sugirió que no estaba haciendo nada y obligando a trabajar a los niños que había llevado consigo, la culpa que sentía era enorme. Ainz se desesperó y trató de devanarse los sesos, pero no pudo ayudar a Aura con su trabajo y no se le ocurrió nada acerca de lo que debería estar haciendo aquí.
La única excusa que se le ocurrió fue que le estaba haciendo compañía a Mare. Engañarme a mí mismo diciendo que estoy cuidando a un niño es solo huir, ¿eh? Esa es la única forma de apoyar a Aura que se me ocurre entonces. ¿Qué debo hacer? Ser respetado por hacer también las cosas que tenía que hacer, ¿no? Convertirme en un adulto que lleva a cabo el mínimo de sus responsabilidades. ¿Debería obligarse a sí mismo a aceptar que no sabía qué hacer ahora mismo? Por mucho que lo pensara, no podía encontrar la respuesta perfecta. Heinz, abatido, se dirigió a Mare. Bueno, entonces, esperemos dentro de Casa Verde Secreta a que Aura regrese. Sí. Heinz sintió que la alegre respuesta de Mare lo había salvado un poco. Existe una bestia mágica llamada Anquilo Ursus. Parece un oso desde la distancia, pero si la diferencia no se reconoce rápidamente, puedes despedirte de tu vida. Mide de 2 a 3 metros de longitud. Tiene 2 pares de patas delanteras, para un total de 4 patas delanteras y 2 patas traseras. En 2 de las 4 patas delanteras crecen garras afiladas y puntiagudas de más de 60 centímetros de longitud que se utilizan exclusivamente para el combate, cuya dureza supera incluso a la del acero. Una cola larga y gruesa se extiende desde la parte inferior de la espalda, al final de la cual hay una hinchazón en forma de martillo. Y finalmente, la mayor parte de su cuerpo está protegido por placas de armadura, que se desarrollaron a partir de escamas. El poder que soporta ese enorme cuerpo es aterrador, un solo ataque desatado por esas garras duras y afiladas y una fuerza física sobresaliente es fácilmente capaz de dividir en 2 a una persona, con armadura y todo. Sin embargo, eso es todo de lo que debes tener cuidado. No es como si tuviera habilidades especiales aterradoras, ni puede emplear ninguna magia poderosa. El Anquilo Ursus solo puede usar el hechizo de fragancia, y eso en sí mismo no es algo que pueda usarse en combate. Por lo tanto, si bien se ubica entre los principales depredadores en el mar de los árboles, de ninguna manera es la especie más fuerte. Sin embargo, había una excepción, un ser que tenía más de 4 metros de largo, y solo a través de sus habilidades físicas, podía matar incluso a monstruos que tenían habilidades especiales o podían usar magia. No sería extraño que alguien sin conocimiento lo confundiera con una especie diferente si lo viera, realmente era un Anquilo Ursus que era digno de ser llamado señor. Levantó la cabeza del estómago del animal que había estado devorando hasta hace un momento y dejó escapar un gruñido bajo y pesado que llenaría de terror el corazón de quienes lo escucharan. Largas entrañas se derramaron por la comisura de su boca. Resoplando y resoplando, exhalaba un aliento húmedo de sangre y olfateaba el aire. Su rostro estaba mojado con sangre, pero pudo sentir que había 2 olores que nunca antes había olido. Dado que se estaban entremezclando, posiblemente era una pareja de apareamiento. Su barriga ya estaba llena. Estaría bien ignorarlos. Sin embargo, eso era alejarse de la incomodidad. Esta zona era su territorio. De ninguna manera permitiría que alguien caminara como si fuera el dueño del lugar. Se puso de pie sobre sus patas traseras y después de usar sus garras para raspar la corteza, frotó su cuerpo contra un árbol. Esto fue para demostrar claramente que este era su territorio, y luego caminó hacia la fuente del olor. En el camino, usó fragancia. A través de esto, pudo borrar su propio olor corporal y el olor a sangre que aún se adhería a él. Al hacer esto, el enorme cuerpo del Anquilo Ursus se acercó a su presa. Si no hiciera eso en este bosque, capturar presas sería bastante difícil. El olor se hizo más fuerte. No había indicios de que lo hubieran notado. Si lo hubiera notado, estarían actuando de manera diferente. Por ejemplo, quedarse quieto y buscar un sonido. O de lo contrario tratando de huir de allí en línea recta. Sin embargo, no estaban haciendo ninguna de esas acciones. O quizás, estaban pensando que podrían ganar si eran 2. Se acercó tan silenciosamente como pudo hasta que estuvo cerca del olor. No podía ver a su presa que aún estaba oculta por los árboles. Sin embargo, eso fue suficiente. Siempre era así cuando derribaba a una presa. Si pudiera verlos, entonces podría ser visto por ellos. Nunca se apresuró hasta que pudieron verse, y mientras percibía con cautela el olor, se acercó sigilosamente, y todo a la vez, cerrando la distancia en un abrir y cerrar de ojos. Eso era caza. Llegó cerca. Los olores no se movían, por lo tanto, al igual que las cacerías habituales, instantáneamente se echó a correr.
A pesar de tener un cuerpo enorme, corría a través de los árboles como el viento. Dado que no tenía ninguna habilidad útil como caminante del bosque, cuando hizo de esta área su territorio, cortó todos los árboles que podrían interferir con su capacidad de moverse fácilmente. Por supuesto, ningún árbol a medias podría detener su carga, pero hubo momentos en que una presa alerta los aprovechó para escapar. Ciertamente era abrumadoramente poderoso, pero no era como si sus cacerías tuvieran éxito siempre. Esa fue la razón por la que hizo los preparativos. La fuente del olor estaba delante de él, algo negro pequeño y algo negro grande. El pequeño estaba encima del grande, no eran una pareja de apareamiento. Lo más probable es que fueran dos animales diferentes, pero no fue tan extraño. Había ese tipo de animales. Se ayudaban el uno al otro. La sabiduría de la presa para protegerse de depredadores como él. Por ejemplo, el de arriba usó algún poder especial y el de abajo salió corriendo, ese tipo de cosas. Pero si ese fuera el caso, ambos no eran más que mero alimento. Sonrió. A esta distancia, ya no podían escapar. El pequeño no parecía servir de mucho para una comida, pero el que estaba debajo era bastante increíble. Dado que su barriga estaba llena en este momento, debería enterrarlos en el suelo para guardarlos para más adelante. Sin embargo, algo era extraño. Estaba golpeando violentamente sus pies mientras cargaba. Se darían cuenta sin importar cuán poco perceptivos fueran, y si se dieran cuenta, tomarían algún tipo de acción. Entonces, ¿por qué esas figuras negras no tienen miedo? ¿Por qué no escapan? Casi todos los animales que lo encontraron tuvieron esas reacciones. Las únicas excepciones de las que hablar eran los miembros de su propia raza, o simplemente están paralizados por el miedo. Lo pensó un poco mientras corría. La carne de presa congelada de terror no era su favorita. En cuanto a sus preferencias, la carne blanda de cuando la presa solo estaba medio muerta y moría lentamente, esa era su favorita. La carne de la presa que había renunciado a la vida después de que sus tripas fueran devoradas mientras aún estaba viva era la más sabrosa de todas. Roar. Se levantó y bramó frente a la presa. Esto no era mera intimidación, esto era para infundir miedo. Vamos, adelante y corre, incluso podrías mantenerte con vida. Haz algo para mejorar el sabor de tu carne, por favor, murmuró eso en su mente. A esta distancia, ya no había posibilidad de escapar. Fue solo porque el éxito de esta cacería estaba garantizado que podría mostrarles un pequeño margen de maniobra. Nunca he visto a uno de estos, qué oso más bonito. El pequeño estaba ladrando, ahora que lo pienso. Recordó. Últimamente he visto cosas en los árboles que se parecen al pequeño. Los anquilorsi también podían trepar a los árboles, pero debido a sus enormes cuerpos, trepar a los árboles era su punto débil. Por eso, cuando tomaba presas que estaban en un árbol, solo podía comerlas después de cortar ese árbol y tirarlas al suelo. Sin embargo, en ese momento su barriga estaba abultada, y como estaban lejos y molestaba ir tras ellos, lo soltó. Sin embargo, en este momento, no había necesidad de contenerse para comerlos si estuvieran en el suelo. El ser en la parte inferior miraba hacia él sin moverse. Balanceó su pata delantera con las grandes garras saliendo de ella. Primero, el de abajo para que no se escapen. Al mismo tiempo que escuchó el sonido de un choque metálico, su pata delantera se calentó y se transformó en un dolor intenso. Perdió el equilibrio y partiendo de su cola cayó hacia atrás. Presa del pánico, miró la pata delantera que tenía un intenso dolor atravesándola. Todavía estaba allí, no se había ido. Sin embargo, tenía tanto dolor que era como si no pudiera moverse. Cuando miró, una cosa larga, parecida a una serpiente retorciéndose, colgaba de la mano del pequeño que estaba encima. ¿Había sido atacado por eso? Entonces podría ser veneno. Cuando era muy joven había sido mordido por una enorme serpiente venenosa, y esta sensación de hormigueo era similar a eso. Está bien. No te haré daño. No te voy a herir. Cuando el pequeño movió su mano, un fuerte van vino de un árbol cercano. La cosa con forma de serpiente que se extendía desde su mano había golpeado el árbol. La fuerza del impacto había reventado la corteza como si hubiera estallado de adentro hacia afuera. Puedo hacer eso yo mismo. Y, sin embargo, los escalofríos recorrieron todo su cuerpo. ¿Era este realmente pequeño? Paso a paso y poco a poco empezó a parecer aterradoramente grande a sus ojos. Está bien, está bien. No doy miedo. Mira,
no doy miedo en absoluto. Mientras ladraba, el pequeño de arriba se separó del grande de abajo. Bajó al suelo y se acercó con ambas patas delanteras abiertas. Realmente era así de pequeño después de todo. Me pregunto cuánta diferencia hay entre él y yo. Yo soy el depredador y ellos son la presa, así es como se supone que debe ser. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede éste acercarse a mí sin ningún miedo? Era como si la presa fuera un depredador en sí mismo. Movió sus ojos del pequeño que se le acercaba al grande. Los estaba observando atentamente. Esto también era algo que no podía entender. No importa qué animales lo hayan encontrado, nunca antes habían tomado este tipo de actitud. Dio media vuelta y huyó del pavor desconocido. Cuando era muy joven, alrededor de la época en que se separó de su madre y dejó el nido, experimentó el huir de presas que estaban mucho más allá de su capacidad de manejar muchas veces. Así que no tenía vergüenza en huir de las cosas que no entendía. Sin embargo, había algo enrollado alrededor de su pata trasera. Aleyop, su campo de visión giraba en círculos. Fue asaltado por una súbita sensación de ingravidez, como si estuviera siendo arrastrado hacia arriba, y luego una sacudida recorrió su espalda. Por alguna razón, estoy tirado en el suelo medio boca abajo. Cuando se puso de pie, la cosa larga con forma de serpiente estaba enrollada alrededor de la pata trasera que había sido jalada, y esa pequeña sostenía la parte más allá. No tengo idea de lo que está pasando o cómo, pero ¿significa esto que el pequeño me derribó? Yo, por ese pequeño, caramba. Te dije que no escaparas. El pequeño gruñó, enseñando los dientes. Era un sonido que decía, no te equivoques, te voy a comer. Tal vez era un depredador tipo emboscada. ¿Significaba eso que el que vio en el árbol hace tiempo era tan fuerte como este? Así que no es bueno después de todo, Y no puedo hacer esperar a Insama. Tal vez sería mejor simplemente matarlo y desollarlo en lugar de capturarlo, pero ¿no sería eso un gran desperdicio? También podría usarlo para mis experimentos. Main-sama también dijo que matar debería ser la última opción. Lo estaba mirando. Tal vez esto significaba que se movía lentamente. Por eso usó esa cosa parecida a una serpiente que se extendía desde su mano para capturar presas. Trató de arrancarse la cosa con forma de serpiente enrollada alrededor de su pierna. Sin embargo, no pudo. Estaba firmemente clavado y no se movía. En ese caso, usó las garras de las que estaba tan orgulloso. No debería haber nada que no pudiera cortar con ellos. Heu estaba desconcertado. No pudo cortarlo. A pesar de que estas eran las garras que habían cortado todo hasta ahora, no podían cortar. Sí, lo que sea. No voy a luchar contra eso. Se escuchó el sonido de la tierra que crujía y la hierba que se deslizaba mientras su cuerpo se movía. La serpiente enroscada estaba siendo arrastrada. Estaba siendo arrastrada constantemente mientras dejaba huellas en el suelo. Ya no había ninguna duda. Ese pequeño poseía una fuerza absurda. Supongo que no se puede evitar. Realmente no me gusta hacer esto, pero lo intentaré una vez. Supongo que te mataré si no funciona. La cosa con forma de serpiente fue removida de su pierna. BUPSSSH. Antes de que pudiera pensar, debería correr, una sacudida de dolor recorrió su cuerpo. ¡Wow! Las sacudidas de dolor llegaron en rápida sucesión. Brazos, piernas, cara, barriga, cola. Realmente no le dolía tanto. Si iba a tratar de cubrir alguna parte de su cuerpo sería su espalda. Si torcía su cuerpo alrededor de su hocico, caería en agonía. Cuando trató de soportar el dolor y huir, su cuerpo fue inmovilizado por una tremenda fuerza. Cuando miró, el grande había colocado una de sus patas sobre su espalda, inmovilizándolo. Era tan poderoso que parecía que iba a ser enterrado más y más profundo en el suelo. ¿Esto realmente puede estar pasando? Que aparezca uno, y mucho menos dos, animales cuyo poder supere con creces el mío. El dolor continuó. Cada vez que sonaba ese sonido, un dolor agudo atravesaba algún lugar de su cuerpo. Sin fin, como el sonido de la lluvia. Cuando ya había perdido la voluntad de resistir, el sonido finalmente se detuvo. No había ninguna parte de su cuerpo que no doliera. Todo su cuerpo estaba en llamas y tenía la sensación de que se había hinchado hasta 2 o incluso 3 veces su tamaño normal. Ya está, ahora eres amable y obediente, ¿verdad? Probablemente me comerán después de esto. Lo que he estado haciendo hasta ahora me lo están haciendo a mí, eso es todo. Está bien.
Muy bien entonces, se ve bien, ¿sabes quién es el jefe ahora? Bueno, ¿nos vamos entonces? Sin embargo, aunque está mostrando sus dientes, ¿podrá el pequeño comerme todo? ¿O tiene la intención de compartirme con el de abajo? Ahora que soy yo quien ha renunciado a la vida, no hay duda de que seguramente seré sabroso. Dentro de Casa Secreta Verde, Heinz estaba trabajando junto con Mare. Primero, alinearon la comida encima de un escritorio de obsidiana que se produjo usando magia. También había sopa caliente, pero se puso dentro de algo para mantenerla caliente y planearon servirla justo antes de comer. Prepararon vasos llenos de hielo para tres y colocaron una botella llena de zumo en el centro del escritorio. Incluso con la puerta de la Casa Verde secreta cerrada todavía estaba perfectamente ventilada. Estaba hecha para que a través del trabajo de un mecanismo mágico ni los sonidos ni los olores pudieran filtrarse desde el interior. Sin embargo, debido a que la protección de esa magia no funcionaría cuando se abriera la puerta, a pesar de que los dos se habían encerrado aquí, significaba que cuando Aura regresara, el olor de la comida se filtraría hacia afuera. Los olores se podían transportar a una distancia sorprendentemente larga. Aura, de todas las personas, probablemente no cometería un error como regresar a la base sin confirmar que el área circundante era segura, pero no podía descartar la posibilidad de que alguien no notara un olor que volaba fuera del rango sensorial de Aura. En este bosque, si alguien con inteligencia y cultura captara el olor de alguna deliciosa comida, seguramente lo encontraría sospechoso. Los elfos oscuros mismos no poseían un sentido del olfato a la par de las bestias. Sin embargo, en este mundo, se volvió posible dependiendo de la build de la clase. Incluso si la persona misma no pudiera hacerlo, si estuviera usando una bestia mágica y pudiera comunicarse con ella sin palabras, equivaldría a lo mismo. En otras palabras, esto significaba que Ainz y Mare estaban trabajando diligentemente en algo que haría que el trabajo de Aura se desperdiciara. Ainz también era plenamente consciente de esto. Entonces, la razón por la que los dos se estaban preparando alegremente para una comida era porque, incluso con Ainz forzando su cráneo vacío a trabajar a plena capacidad, esta era la única idea que se le ocurrió para escapar de sus sentimientos de culpa al final. Es decir, fue para dar la bienvenida a Aura con una deliciosa comida cuando llegara a casa cansada del trabajo. Por supuesto, podría estar revirtiendo sus prioridades al mostrar su aprecio con un acto que desperdiciaría toda la perseverancia de Aura. Por eso Ainz lo pensó al revés. Sí, simplemente no tenían que ser descubiertos por otra persona. El problema era que el olor se esparcía por la zona y que alguien más podía verse atraído por él. Si ese era el caso, solo tenía que asegurarse de que el olor no se extendiera. La forma más infalible era tener la mesa puesta, cerrar la puerta cuando Aura entrara y servir la comida. Pero eso careció de impacto. La sorpresa en sí misma tenía el mayor significado e importancia. Entonces, había regresado a Nazarik e hizo que el jefe de cocina preparara platos con el olor más débil posible. Además de eso, el elemental de viento que Mare invocó con un objeto mágico envió el aire a su alrededor hacia el cielo. Todo el aire, incluidos los olores, se enviaría a las copas de los árboles, donde finalmente comenzaría a extenderse. Las partículas de olor eran más pesadas que el aire, no sabía si era igual en este mundo. Por alguna razón, es posible que no vuelvan a bajar, e incluso si lo hicieran, para cuando llegaran al suelo se habrían diluido considerablemente. Pero, debido a que cuando el elemental creara la corriente ascendente, las hojas se balancearán ligeramente, no tanto como para que a Ainz le preocupe. Pero si alguna persona con buena vista estuviera observando desde el cielo, podría sentir que algo estaba fuera de lugar. Sin embargo, hace unos días, cuando Ainz estaba haciendo un reconocimiento a gran altura, las aves comunes eran las únicas cosas que volaban en el cielo, por lo que probablemente estaba bien no preocuparse. Ainz-sama. Creo que debería devolverle esto. Cuando estaban terminando los preparativos, lo que Mare ofreció fue el orbe que Ainz le había dado hace un rato. Era un objeto mágico de alta calidad que había llamado Gacha Alomando. Dentro de la esfera transparente, parecida al vidrio, había 4 luces que se movían en círculos. 4 veces al día podías invocar y usar un elemental durante 1 hora. Los tipos de elemental que se podían invocar eran fuego, agua, viento y tierra. También estaban los elementales compuestos de fuego más tierra igual a magma, agua más viento igual a ventisca, tierra más agua igual a pantano, fuego más agua igual a vapor, tierra más viento igual a tormenta de arena, fuego más viento igual a tornado de fuego, y más. Entre estos, los elementales de fuego, agua,
viento y tierra podrían manifestarse como elementales de rango alto con niveles en los 40 bajos, elementales de rango medio con niveles en los 20 y como elementales de rango inferior con niveles en los dígitos individuales. En esta ocasión, un solo elemental de alto rango fue invocado. La cantidad de elementales de rango medio fue aleatoria, pero se invocaron entre 1 y 3, la cantidad de elementales de rango inferior invocados también fue aleatoria, pero se invocó un mínimo de 3 a un máximo de 6. En lo que respecta a los elementales compuestos, podrían manifestarse como elementales de rango alto con niveles en la mitad de los 50, elementales de rango medio con niveles en los 30 bajos y como elementales de rango inferior con niveles en los 10 bajos. Sin embargo, el número de elementales compuestos invocados en todos los casos fue 1. Solo con escuchar esto, podrías pensar que sonó bastante útil, pero desafortunadamente el elemental invocado fue elegido al azar. Además, en comparación con los elementales de rango inferior, era difícil conseguir que apareciera un elemental de alto rango. Cuando se conseguía invocar elementales de mayor rango, era igual que ganar un anillo de estrella fugaz. Era demasiado inútil desde el punto de vista estratégico para no poder invocar algo que se adaptara al oponente o la situación. Si invocabas a un elemental de tierra cuando volabas por el cielo, todo lo que podías hacer era verlo caer como una roca. De hecho, tuvieron que usar el objeto 3 veces hasta que Mare consiguió invocar a un elemental de viento. No hay necesidad de devolverlo. Considéralo un regalo, Mare. Como sabes, el artículo es un poco dudoso, por lo que me encantaría que me lo guardes si no te importa. Aunque sería un poco diferente si pudiera invocar, por ejemplo, a los elementales de mayor rango, elementales profanados o elementales sagrados además. Originalmente estaba restringido para que solo los druidas pudieran usarlo. Si no lo tienes tú, Mare, entonces su única función sería decorar la tesorería. Podría ser útil mientras tus niveles eran bajos, pero cuando se trataba de Ainz y Mare, era un elemento que ni siquiera podía usarse como escudo. Por esa razón, originalmente lo había colocado en su inventario pensando que se lo daría a alguien cuyos niveles fueran bajos. ¿Estás seguro de que está bien? Sí, no me importa. En lugar de dejarlo acumulando polvo en la tesorería, si lo usaras tú serías 100 veces más valioso. Muchas gracias. Entonces los elementales invocados por esto se consideran lo mismo que haber sido invocados usando la magia de ese elemento. También tengo un objeto que puede invocar elementales, pero para esos tienes que lanzar un hechizo con el elemento correspondiente o que lo tengas como elemento secundario antes de activarlo. En otras palabras, si Mare quería invocar a un elemental de llamas usando un objeto, tenía que usar magia que tuviera llamas como elemento secundario. Por ejemplo, aunque Mare no podía lanzarlo, bola de fuego antes de usarlo. Creo que probablemente se han cumplido los requisitos previos, pero ¿por qué no lo probamos una vez, la próxima vez que tengamos tiempo para hacerlo? Ese sí. Por favor, déjeme hacerlo. En el pasado, esto fue antes de que confiara en ellos por completo, había investigado las habilidades de todos los NPC y, al hacerlo, también había aprendido sobre su equipo. El objeto que podía invocar a los elementales que Mare mencionó sin duda podía invocar a un solo elemental de alto nivel, pero solo podía hacerlo una vez cada 24 horas, y la duración de la invocación no era ni siquiera de 10 minutos. Si fuera honesto, el valor del artículo en sí era bajo. Había muchos otros objetos mucho más poderosos. Y, sin embargo, la razón por la que Mare no había cambiado ese equipo era porque Bukubukuchagama se lo había dado. Ainz sabía que este sentimiento era compartido por todos los NPC. A pesar de que hay elementos mucho mejores, los NPC no cambiarían sus propios equipamientos. Si tuvieran que cambiarlos, sería solo por otro equipo que les habían dado al principio. Por supuesto, si Ainz se los diera, como lo hizo hace un momento, usarían el artículo, pero nunca habían presentado una solicitud queriendo cambiar su equipo por su propia voluntad. La única vez podría haber sido cuando estaban teniendo ejercicios de combate y Albedo vino suplicando que quería tomar prestadas varias cosas. Todos estaban atados. Esa fue una forma extremadamente grosera de decirlo, pero esas fueron las palabras que pasaron por su mente. Eso fue para él también. Algo anda mal. Ainz fue devuelto a la realidad por la expresión preocupada de Mare. Parece que había estado pensando en cosas sin sentido. No, nada, así es, no es nada en absoluto. Solo estaba pensando en que si yo fuera Mare, ¿cómo usaría este artículo?
eso es todo. Efectivamente, invocar a un elemental por adelantado es todo lo que. El Cerberos al otro lado de la puerta se movió. Cuando Ainz abrió la puerta, Cerberos dejó escapar un gruñido, las tres cabezas apuntaban en cierta dirección. No cabía duda de que esto significaba alguien viene. Ainz y Mare se miraron. Tenía la intención de no dejar escapar ningún olor, pero ¿se cumplió mi plan? Yo no creo que eso sea lo que aunque es. Cerberos no había conocido a Aura y Fenrir. Aún así, había notado sus olores que se aferraban a Ainz y Mare, así que no debería reaccionar así. Los dos miraron en la dirección en la que Cerberos estaba mirando juntos. No parecía haber nada escondido en los árboles. Mare ahuecó una mano detrás de sus orejas, tratando de escuchar cualquier sonido que viniera de esa dirección. Definitivamente parece que algo se dirige hacia aquí. En otras palabras, no son ellos, ¿verdad? Cuando Aura y Fenrir se fueron, no habían hecho ningún ruido. Yo, lo siento. No puedo estar seguro, pero, tiene razón. Como dice Ainz-sama, creo que, si fuera mi hermana, ella vendría mucho más silenciosamente, pero no creo que haya ninguna posibilidad de que ella haga ruido a propósito solo para dejarnos saber que buscó en la zona y sabe que no hay problema, y que se va de regreso. En otras palabras, no lo sabía. Entonces supongo que no se puede evitar. Iré como lo planeamos originalmente. Ainz activó invisibilidad perfecta y le ordenó a Cerberos que lo acompañara. A diferencia de cuando era necesario que él diera órdenes verbales, invisibilidad perfecta no interferiría con las órdenes mentales. Sin embargo, debido a que incluso Cerberos no podía ver a Ainz, su posicionamiento era importante. Si lo manejaban mal, era posible que Cerberos lo enviara volando. Invisibilidad perfecta realmente es útil. Es una pena que el actor de Pandora, que puede transformarse en mí, sea el único que puede usarlo. Bueno, hay otros que podrían hacerlo si les permitiera usar pergaminos, pero hay limitaciones como materiales, límites de tiempo y todo tipo de otros problemas con eso. Mientras murmuraba y refunfuñaba en su cabeza, Ainz caminó siguiendo el ejemplo de Cerberos. En poco tiempo, incluso los oídos de Ainz podían escuchar el sonido de la hierba siendo pisoteada, y vio una enorme sombra. ¿Un oso? Sin embargo, esto era diferente de un oso promedio. Parecía tener 6 patas y parecía que su pelaje estaba empapado y pegado a su cuerpo. Tal vez era una especie de bestia mágica con la habilidad especial de disparar agua, pero lo que más llamó la atención de Ainz fue Aura sentada sobre su espalda. Ella sostenía un látigo en su mano, y causó que la bestia mágica tipo oso temblara de miedo cuando lo hizo estallar a intervalos regulares. A un lado estaba Fenrir acompañándolos. Aura no tenía ese tipo de bestia mágica bajo su mando, ¿verdad? ¿Qué diablos está pasando? No, solo podía preguntarle al respecto. Parece que habían notado el Cerberos y miraban con cautela en esta dirección. Pero, la razón por la que no se movieron de inmediato para atacar probablemente fue porque no pudieron confirmar si era un Cerberos salvaje o un Cerberos que Ainz había invocado. Parecían estar diciendo que, si fuera el sirviente de Ainz, de alguna manera debería tener ese sentimiento, o sería diferente para un monstruo invocado. Ainz canceló invisibilidad perfecta. Ainz-sama. En un instante, Aura, la mirada de precaución desapareciendo de su rostro, gritó de alegría. Oye, arre. Aura agitó su látigo hacia el oso que parecía bastante reacio a venir por aquí. Dejando escapar un grito que solo podía considerarse como maltrato animal, el oso caminó hacia Ainz, aterrorizado. Cuando Aura llegó frente a Ainz, desmontó el oso. Bienvenida de nuevo, Aura. Regresé, Ainz-sama. Estoy segura de que tienes algunas preguntas, así que déjeme responderlas primero. Esta bestia mágica tipo oso parecía ser el jefe de esta área, así que la puse bajo mi control. Usé un látigo para inculcarle que yo soy la jefa. ¿Por qué hice tal cosa? ¿Cómo podría decirle eso a Ainz-sama, verdad? Ainz se preguntó qué diablos era eso. Para ser sincero, no sé qué tan poderosa es esa bestia mágica, pero es lo suficientemente fuerte como para que los elfos oscuros y otros animales desconfíen de ella. Oh, eso es correcto. Cuando uno es tan fuerte como Ainz-sama, no puedes decir que tan fuerte es este pequeño alevín. Déjame ver, ciertamente no es tan fuerte, pero parece tener fuerza más que suficiente para controlar esta área como su territorio. Entonces, si fuera un elfo oscuro común y corriente, creo que no se acercarían porque sería peligroso. En realidad, parece que nadie se acerca a toda esta área por miedo a este tipo.
Por lo tanto, recomiendo hacer de esta nuestra zona de acampada temporal, ya que casi nunca aparecerá un intruso. Eso es maravilloso. Ya veo, pensó Ainz. Ciertamente había un mayor mérito en ponerlo bajo su control en lugar de simplemente matarlo. Porque no estaba claro cuánto tiempo iban a pasar buscando y observando a los elfos oscuros con esta base. Si ese fuera el caso, entonces si mataran al señor del territorio, el área circundante estaría alborotada, y es probable que los elfos oscuros vengan aquí para recopilar información. Entonces sería mejor dejarlo vivir, en el sentido de que también podrían evitar ese tipo de encuentro, si como fuere. Aura. No es como si estuviera cuestionando tu juicio, pero ¿no estás ya controlando bestias mágicas al límite de tu habilidad? No ha habido ninguna bestia mágica dentro de Nazarick que haya sido liberada de tu control debido a que este oso fue puesto bajo tu control, ¿verdad? En la mayoría de los casos era costumbre que fueran liberados en orden del más antiguo al más nuevo, no cuando se iba a elegir y liberar a las bestias mágicas, sino cuando se las obligaba a liberarlas. Incluso fue lo mismo para los monstruos invocados y creados. En Yggdrasil, hubo pocos ejemplos de mensajes de advertencia que aparecían y podías seleccionar cuál liberar tú mismo. Todo está bien. Los domadores de bestias tienen conexiones con las bestias mágicas que están bajo su control, pero yo no tengo ninguna conexión con esta en sí. En otras palabras, eso significa que no los he puesto bajo mi control total. Simplemente le inculqué que yo soy la más fuerte, así que tampoco estoy usando la habilidad de domador de bestias para aumentar sus habilidades. Ya veo si ese es el caso, entonces no podemos decir que es completamente seguro, ¿verdad? Eso significaba que era posible que sus salvajes instintos despertaran y los atacaran de repente. Habiendo dicho eso, no podía imaginar a Aura pasando por alto esa posibilidad. Probablemente había juzgado que la gente aquí no sufriría el más mínimo daño por eso. Sin embargo, tuvieron que confirmarlo, por si acaso. Ainz, preguntándose en qué nivel estaría, de repente recordó a su mascota. Por cierto, ¿cuál es más fuerte, Amsuke o este? Aura tenía una mirada de disculpa en su rostro. No, incluso si no te veías tan angustiado no puedes decir claramente con solo mirar que la bestia mágica tipo oso es más fuerte. ¿Me permite responder honestamente? Por supuesto. Yo, el maestro de Amsuke, no tengo reservas en absoluto. Déjame escuchar tu opinión imparcial. En ese caso, hablando en términos de puras habilidades físicas, es más fuerte que Amsuke, pero Amsuke puede usar magia, así que, si consideramos eso, es difícil predecir cuál ganaría en caso de que pelearan. Porque si la magia es efectiva, el curso de la batalla se decidirá instantáneamente. Además de eso, Amsuke actualmente incluso tiene la clase guerrero. Si está en un estado blindado, creo que Amsuke ganaría sin lugar a dudas. La imagen de Amsuke que simplemente holgazaneaba durmiendo apareció en la mente de Ainz. Y por alguna razón, había un caballero de la muerte a su lado. Se irritó un poco. Ciertamente, Amsuke fue clasificada como una mascota, por lo que a Ainz no le importaba que holgazaneara, también se podría decir que estaba trabajando con solo caminar con Momón. Además de eso, Ainz también sabía que estaba trabajando duro para adquirir la clase guerrero y otras habilidades. Y, sin embargo, lo enojaba cada vez que veía a alguien holgazanear al lado de alguien que estaba trabajando duro. No tienes que ir tan lejos para defender a Amsuke, Aura. Pero se tragó esas palabras. Fue por consideración a los sentimientos de Aura. Ella nunca elogiaría a Amsuke. Ya veo, ¿podría decir algo más de lo que veo? Ainz, que no quería decir algo como Amsuke también es bastante asombroso, estaba perdido, así que decidió ignorarlo y seguir adelante. Entonces, ¿era casualidad que encontraran una bestia mágica tan fuerte por aquí, o es que las bestias mágicas como estas son comunes en el mar de árboles? Es algo que me gustaría investigar a fondo. No hemos visto ninguna bestia mágica de alto nivel en nuestra ruta hasta ahora, ¿verdad? Sí. Puede haber algunos que estaban de paso, pero no vi ninguno. Tal vez si buscamos, podríamos encontrar algo, pero ¿qué vamos a hacer? No nos molestaremos con eso. No es como si viniéramos aquí para encontrar este tipo de bestia mágica. Entendido, Ainz-sama. Pero hay algo acerca de explorar que es un poco atractivo. No se han encontrado bestias mágicas como este oso ni siquiera en el gran bosque de Top. Por lo tanto,
Existe una alta probabilidad de que las plantas y los animales, las plantas medicinales nativas y las cosas que son exclusivas de este lugar, optimizadas para este entorno, vivan aquí. Además de eso, puede haber lugares donde esté ocurriendo algún tipo de fenómeno especial. En este mundo que tenía magia, existían lugares donde ocurrían fenómenos especiales. El agua que fluía de abajo hacia arriba, una colina donde una columna de luz con los colores del arco iris se alzaba los días que granizaba, un desierto donde ocurría un enorme tornado una vez cada pocas décadas. Parecía que se podían ver este tipo de vistas peculiares. Así es, desafortunadamente, todavía no había ninguna de esas áreas misteriosas dentro de los territorios absorbidos por el reino hechicero. En Yggdrasil, este tipo de lugares tenían efectos únicos y allí se podían encontrar materiales raros y monstruos. ¿Se aplicaría esa regla también a este mundo? Tomemos, por ejemplo, el pilar de luz prismática que dejó caer una piedra arcoíris, como si esa luz se hubiera solidificado, después de desaparecer. Esto era famoso como un artículo que ayudaba en la creación de artículos mágicos. ¿No ayudaría con el fortalecimiento de Nazarick si ese tipo de región especial pudiera estar bajo el control de los reinos hechiceros? No parece probable que los elfos tengan un conocimiento profundo del gran mar de los árboles. Si ese es el caso, entonces es justo como dijiste, Aura. En el futuro, nuestro objetivo será explorar este lugar, así es. Puede ser necesario enviar aventureros. Los muertos vivientes que produjo Ainz no pudieron hacer cosas como descubrir nuevas especies de plantas medicinales. Tal vez era hora de que un grupo de aventuras con un equipo de no muertos de portadores de equipaje se agregara para subir al escenario después de todo. Ahora bien, regresemos. Mare nos está esperando. Está bien, aún así, Ainz-sama. Esto es solo para confirmar, pero ¿es ese Cerberus algo que Ainz-sama ha invocado? Sí. Por supuesto, tienes toda la razón. Es el monstruo que invoqué para sustituir a Fenrir. Ainz caminó junto con Aura. Por supuesto, Fenrir y Cerberus también estaban con ellos. El oso bestia mágica mostró una actitud de que no quería ir, pero con solo un golpe del látigo de Aura, se acercó en silencio. Por cierto, Aura, ¿qué planeas hacer con esa bestia mágica? Teniendo en cuenta que no la has puesto completamente bajo tu control, ¿cómo crees que deberíamos tratarlo? Bueno, justo eso me gustaría consultar con usted. ¿Está bien si se lo devuelvo a Nazarick? ¿Vas a dejar que deambule libremente por el sexto piso? Una cosa era si poseía el grado de inteligencia necesario para mantener una conversación como Onsuke, pero no podía permitir que una bestia mágica de baja inteligencia deambulara libremente. Incluso una bestia mágica alrededor de este nivel probablemente podría matar a las sirvientas ordinarias. Si eso fuera así, entonces una parte de los NPC tendría prohibido ingresar al sexto piso. Y eso no era todo, estaban los otros monstruos tipo planta en el sexto piso. También estaba la cuestión de qué hacer con su seguridad. No estaba considerando ir tan lejos como para dejarlo deambular libremente, pero he estado pensando en poner bestias mágicas bajo mi control, excluyendo las habilidades que tengo como domador de bestias. Estaba pensando que podría usarlo en ese experimento. Si es algo así, realmente quiero ayudarte con eso, pero, para obtener un poder que era único en este mundo e imposible en Yggdrasil. Desde el punto de vista de Ainz, que estaba pensando en aumentar sus propias habilidades que no podían crecer más, debería haber aceptado la propuesta de Aura. Sin embargo, no es como si tuviera que ser absolutamente esta bestia mágica, ¿verdad? Algo mucho más débil que tal comenzar con una bestia mágica que esté alrededor del nivel 1. Si fuera una bestia mágica de ese nivel, entonces si los NPC, incluso las sirvientas ordinarias, fueran atacados, probablemente podrían manejarlo de una forma u otra con la fuerza de su equipo. Eso también podría estar bien. Aura mostró signos de que no lo aceptaba. Si Ainz-sama dice que lo haga de esa manera, entonces, no estoy diciendo nada de eso, ¿de acuerdo? Pero, me preguntaba por qué tiene que ser ese oso. ¿Es que realmente te gustan los osos? De repente, Aura miró hacia atrás por encima del hombro. Fen. Me voy a enfadar. Fue todo lo que dijo en un tono ligeramente frío, e inmediatamente giró la cabeza hacia adelante. Me disculpo por eso, Ainz-sama. Fue porque parecía que Fen iba a hacer algo raro. Ainz miró hacia atrás, pero no se sentía como si estuviera a punto de hacer algo. Sin embargo, eso fue probablemente porque ella había dicho algo.
Ainz le devolvió la mirada y le hizo una pregunta a Aura. Ah, bueno, no te preocupes por eso. Ahora bien, ¿por qué ese oso? Sí. No puede hablar como lo hace Anzuke, pero parece que es bastante inteligente. Fen y los demás no pueden hablar, pero son muy inteligentes, ¿no? No creo que ser capaz de hablar o no sea el fin último de la inteligencia. Como era de esperar, los que tienen un cierto grado de inteligencia son más adecuados para el entrenamiento. Ciertamente, tenía la sensación de que podía o no tener un recuerdo de haber visto a Fen y haber pensado lo mismo. Suzuki Satoru vivió una vida sin conexión con las mascotas, pero eso parecía ser fundamentalmente diferente de los buenos perros de los que escuchó en las historias. Por supuesto, si solo dijeras que era una bestia mágica, sería el final. Es por eso que Fen a veces escucha lo que dice Mare. Los que tienen un cierto grado de inteligencia son más adecuados para el entrenamiento después de todo. O bien, podrías criar uno desde la infancia. ¿Tomaría demasiado tiempo hacer eso, Entonces algo que madure en poco tiempo como un perro no sé si eso será útil para el entrenamiento de bestias mágicas en esa situación. Para entrenar bestias mágicas, era lógico intentar usarlas. Cuando uno considera eso, tampoco habría más remedio que aceptar la propuesta de Aura, pero fuera de Nazarik está bien. Mira, en este momento, está ese lugar donde trajimos a los humanos de la capital real, ¿verdad? ¿Qué tal allí? Ese es el Nazarik falso que construí, ¿verdad? Los aventureros lo están usando. ¿Qué tal si no lo dejo deambular por el 6º piso y lo mantengo aislado hasta que crea que su entrenamiento ha terminado por completo? ¿Podría ser ese nuestro punto de compromiso? Sí. Muchas gracias, Ainz-sama, por escuchar mis propios deseos egoístas. Ainz le sonrió a Aura con la cabeza inclinada. En absoluto. Así como Albedo está realizando ejercicios de combate, esa actitud de tratar de mejorar es magnífica por sí misma. Todos vosotros, los NPCs, son el orgullo y la alegría de Ainz Oalgaun. Los ojos de Aura estaban muy abiertos y dejó de moverse. Ante esa transformación, Ainz se regañó a sí mismo. ¿Había dicho algo que no debería haber dicho? No tenía ningún recuerdo de eso. No tuve ese sentimiento, pero dije algo que hizo que Aura se sintiera incómoda desde su perspectiva. Ser el orgullo y la alegría de Chagama-san lo era todo para ella, y no le importaba lo más mínimo los demás. ¿O podría ser que ella es feliz? No es como si estuviera sonriendo. Tal vez debería actuar anticipando lo peor, en lugar de esperar lo mejor. Pero sería aún más incómodo si se disculpara por descuido. Por lo tanto, Ainz solo tenía una medida que podía tomar. Oh, eso es correcto. Para mostrar nuestro agradecimiento por todo tu arduo trabajo, hemos preparado una comida. La preparé junto con Mare, ya sabes. Ups, por supuesto, ninguno de nosotros sabe cocinar, así que todo lo que hicimos fue traerlo de Nazarik. Pasó por alto todo el asunto, ja. Mientras seguía riéndose, aprovechó la oportunidad para echar un vistazo a la apariencia de Aura. ¿No está enfadada? Puede ser una sonrisa forzada, o puede ser una sonrisa de adulación, pero ella está sonriendo, ¿verdad? Aura estaba sonriendo tan ampliamente que no podía creer que no fuera sincero. Ella podría haber estado feliz de saber que se había preparado una comida. O tal vez estaba feliz de ser elogiada por Ainz. En cualquier caso, necesito darles muchos más elogios a los NPC, ¿no? Ainz endureció su determinación de hacerlo. Tenía la sensación de que uno de los miembros del gremio había dicho con una voz desprovista de emoción: la gratitud es algo que no se transmite a la otra parte si no se dice. Si crees que lo estás transmitiendo y no dices nada, antes de que te des cuenta, el descontento de tu esposa se acumulará escandalosamente. ¿Eso lo dijo Touch-san? Mientras intentaba desesperadamente recordar, apareció a la vista la casa secreta verde. Cuando todos estuvieron de pie frente a ella, Mare, que estaba monitoreando las cosas desde adentro, abrió la puerta. Bienvenida de nuevo, hermana. Sí. Estoy en casa. Podía ver una mesa de comedor completamente puesta detrás de Mare. La mirada de Aura corrió sobre él. Ainz también estaba atormentado por la tensión. Vaya, se ve tan delicioso. Al ver la cara de Aura mostrar en una sonrisa, Ainz se sintió aliviado. Había estado un poco preocupado de que ella dijera algo como:
Oh, y yo estaba de humor para Kazudonoi, mientras pensaba que eso era algo que definitivamente nunca diría. Debido a que rara vez tenía la oportunidad de compartir una mesa con alguien, le preocupaba que su delicadeza con la comida se hubiera vuelto extremadamente aburrida y cruda. Sí, el jefe de cocina estaría feliz de escuchar que piensas eso. Además de eso, también tenía preparada la porción de Fenrir, pero habían colocado un enorme trozo de carne, exclusivo para Fenrir, encima de un tocón que habían preparado junto a la base. Era una vaca que habían estado criando como ganado, tan fresca que acababa de ser estrangulada y la sangre todavía goteaba. La granja lechera estaba en un lugar que estaba separado por una corta distancia de Nazarik, una gran parcela donde la mayor parte del ganado se dejaba pastar. El jefe de cocina dijo: personalmente prefiero el sabor de la carne alimentada con granos a la alimentada con pasto para esa raza. Tal vez él tuvo una gran influencia, u otras personas sintieron lo mismo, pero no era una elección de carne muy popular dentro de Nazarik. Originalmente no se les permitía pastar, tal vez deberíamos criarlos para que se vuelvan aún más deliciosos. Sin embargo, no tenían suficiente mano de obra para eso. En Errando, entre las personas que habían sido trasladadas a la fuerza para crear el distrito semihumano, su apodo, casi no había personas que tuvieran habilidades relacionadas con la cría de animales, e incluso si las hubiera, se habrían ido en dirección a los pueblos fronterizos. Si como fuere, solo era la opinión de alguien que era quisquilloso con el sabor, no había ningún problema si se trataba de la alimentación de una bestia mágica. ¿Qué debemos hacer con la porción para ese oso bestia mágica? Estará bien incluso si no come. Parece que comió justo antes de encontrarse conmigo. Además de eso, aparentemente un tipo de entrenamiento es no darle comida hasta que entienda completamente que yo soy la jefa y me obedezca. ¿En serio? No, bueno, ciertamente podría ser exactamente así. Incluso para los humanos u otras razas, aquellos que han sido empujados mentalmente al punto de ruptura, nos obedecen completamente. Entraron a la casa verde secreta mientras hablaban. Puede seguir adelante y comer. Cuando Aura dijo eso antes de atravesar la puerta, Fenrir, que había estado esperando pacientemente, clavó los dientes en la carne. El oso bestia mágica simplemente miró fijamente esa vista. Esa figura con los hombros caídos ciertamente parecía humana, y tal como dijo Aura, te hacía sentir como si poseyeras cierto nivel de inteligencia. Por cierto, Cerberus no necesitaba cenar. Incluso si le dieras comida a un monstruo invocado, no tendría sentido. No era como si no hubiera ningún caso en el que se fortalecieran al darles alimentos que otorgaban mejoras, pero al menos en este momento Ainz no sentía ni una onza de necesidad de hacer ese tipo de cosas. ¿Hablas en serio? La intimidación no es genial. Tan hambriento. Habiendo decidido eso, Ainz tuvo el presentimiento de que esas eran las reacciones a su decisión al regresar del Cerberus, pero probablemente fue solo su imaginación. Los tres llegaron a la mesa que Ainz había preparado. Ve y come. Los dos dijeron, gracias por esta comida, al unísono. Naturalmente, Ainz no pudo comer. Aura fue la primera en comer. Ainz-sama, esto es delicioso. Mare asintió de acuerdo con las palabras de su hermana. Ainz le sonrió a los dos. Eso es genial. Se lo comunicaré al jefe de cocina. Quiero que vosotros dos escuchéis lo que tengo que decir mientras coméis, pero sabemos por la investigación de Aura que estaremos bien incluso si construimos una base temporal en esta área. Por lo tanto, elegiremos un lugar para reubicar la casa secreta verde, y después de que termine, quiero que tomemos medidas para encontrar la aldea de los elfos oscuros. Los dos dejaron de comer y escucharon atentamente lo que Ainz tenía que decir. Bueno, incluso Suzuki Satoru habría dejado de comer si su jefe comenzara a hablar sobre algo relacionado con el trabajo. Después de eso, estableceremos relaciones amistosas con los elfos oscuros. Como nuestro plan para llevar a cabo eso, siempre que Aura lo permita, quiero llevar a cabo la misión. Ogro Rojo lloró. Ainz sonrió. Una vez lo había llevado a cabo con sus amigos, y esos amigos lo habían llamado un truco sucio. En verdad, justo cuando estaba pensando en usar un monstruo que él mismo había invocado, Aura trajo la bestia mágica adecuada para el trabajo. Si ella diera su aprobación para usarlo, no habría otra mano para jugar tan magnífica como esta. No estar bajo su completo control era un elemento de incertidumbre en el plan, pero a la inversa,
eso también aumentaría el realismo. No sabía si difería según el individuo o según su raza, pero no había uniformidad en la capacidad de actuación de los monstruos. El Evil Lord of Wrath había dado una actuación sobresaliente, pero según Sisu, parecía que el Circlet Demon era un incompetente. Había querido ocultar sus identidades y su fuerza, pero ¿no sería mejor si simplemente pudieran colarse? Si pudieran pasar varios años planificando, podrían encontrar una forma mucho más diferente de hacerlo, pero cuando consideró la teocracia, no pensó que tuvieran tanto tiempo. ¿Misión Ogro Rojo lloró? Ain-sama, ¿qué plan es ese? Ainz una vez más le sonrió a la curiosa Aura. Hubo un tiempo en que era una de las muchas cosas que había aprendido de sus amigos. Parecía que el nombre de la estrategia se basaba en algo, pero Ainz actuó como si supiera, sin saberlo realmente. Pero podría explicar cuál era esa estrategia si basaba su explicación en sus experiencias reales con ella. Ainz abrió la boca. Ah. Es el ogro rojo que lloró, ¿verdad? Leí ese libro recientemente. Siendo la primera vez que aprendió la fuente del nombre de la estrategia, Ainz cerró la boca y lentamente miró hacia el cielo. Si hubiera visto un majestuoso cielo azul aquí, la mente de Ainz, su propia ignorancia forjada a golpes por un niño, también podría haber aprendido una o dos cosas. Podría haber recibido el consuelo de que era pequeño en comparación con el mundo entero. Sin embargo, todo lo que vio fue el techo de casa secreta verde. Después de haber mirado fijamente el techo anodino por un momento, giró su rostro para ver la sonrisa pura e inocente de Mare. Todavía quedaba la posibilidad de que Mare llegara a una conclusión equivocada. ¿En serio? Eres otra cosa, Mare. Nunca he leído ese libro antes. Dices que se llama El ogro rojo que lloró. Sí. Entonces, el contenido de ese libro es, para lo que vamos a usar ese oso que mi hermana trajo, ¿verdad? ¿O sí? Probablemente, eso es. Ajá. Sí. Eres increíble, Mare. Y así, Ainz les mostró a los dos una sonrisa.